Perfecto. Entonces, desde la educación física, podríamos empezar analizando cómo las armas se convierten en extensiones del cuerpo. Desde el bastón, que es una de las armas más antiguas, hasta el nunchaku o las espadas, cada una ha pasado de ser una herramienta a ser un medio de desarrollo corporal. A lo largo de la historia, estas prácticas no solo han fortalecido la fuerza, la agilidad y la coordinación, sino que han sido también vehículos de cohesión cultural. Hoy, en nuestro contexto, las artes marciales con armas permiten una experiencia de la corporeidad más compleja, donde la precisión, la historia y la identidad se entrelazan. ¿Cómo crees que podemos aprovechar esta evolución en nuestras clases o en el ámbito escolar? Absolutamente. Desde la educación física podemos enseñarles a los chicos que el origen de estas armas, muchas veces humildes como herramientas agrícolas, muestran la resiliencia de las comunidades. Al practicar, no solo están mejorando su coordinación y equilibrio, sino que también están respetando una historia de disciplina y adaptación. Es una manera de conectar la corporeidad con la identidad cultural, viendo al arma como esa extensión de uno mismo, no solo como un instrumento de combate. Sino hacia la comprensión de que estas armas llevan consigo una historia de ingenio y transformación. Así, la práctica del nunchaku o del bastón se convierte en una experiencia donde el cuerpo, la mente y la cultura se encuentran. Como pedagogos, podemos fomentar una actitud crítica. Exactamente. Y si lo vemos desde la cultura, muchas armas surgieron de herramientas agrícolas, como la cama o el sai. Exacto. Y al hacerlo, también estamos transmitiendo que el cuerpo no es solo un instrumento mecánico, sino una memoria de las luchas, las adaptaciones y la creatividad de las comunidades. Desde la educación física, podemos usar las armas como puentes entre el pasado y el presente, generando una práctica que refuerza la confianza, la identidad y la capacidad de superar adversidades, tanto a nivel individual como colectivo. Me parece buenísimo. Además, esa idea del cuerpo como memoria de las luchas y la creatividad nos permite conectar la educación física con aspectos más sociológicos e históricos. ¿Qué opinas de enfocarlo, por ejemplo, en cómo la práctica con armas puede ayudar a los estudiantes a desarrollar la autoconfianza y el autocontrol, fundamentales para la defensa personal y para la vida en general? Me parece genial. De hecho, al enfocarnos en esa relación entre la historia, el manejo del cuerpo y las armas, les damos a los estudiantes herramientas para conocerse mejor. La precisión en el movimiento, la disciplina es clave. La técnica con al armas, entender se traduce en autoconfianza, autocontrol y una mejor gestión de sus emociones. Así la práctica deja de ser solo un ejercicio técnico y se convierte en un camino de crecimiento personal, que va más allá del combate. Claro, de esa manera la educación física trasciende la mera actividad física y se convierte en una herramienta para fortalecer la autoestima y formar personas más reflexivas y seguras. Me gusta mucho ese enfoque. ¿Hay algún aspecto más que te gustaría explorar dentro de esta conversación? Sí, creo que sería valioso explorar cómo las artes marciales con armas pueden ayudar a construir comunidad. Es decir, cómo al entrenar juntos, compartir una disciplina que trasciende lo individual, se genera un lazo de respeto y apoyo mutuo. Además, podemos discutir cómo estas prácticas, al ser inclusivas, permiten que jóvenes de diferentes contextos se reconozcan en una historia común, fortaleciendo una identidad compartida. Absolutamente. Esa idea de construir comunidad a través del entrenamiento compartido es clave. Al fin y al cabo, están compartiendo una disciplina, un espacio y esforzándose por mejorar juntos, lo que crea lazos de respeto y apoyo mutuo. Además, como pedagogos, podemos fomentar que reconozcan esa historia común que mencionas, fortaleciendo una identidad compartida a través de las tradiciones y el legado de las armas. ¿Te gustaría que profundicemos en alguna estrategia concreta para fomentar esa integración en el aula? Por supuesto. Una estrategia podría ser incorporar pequeñas narrativas históricas al inicio de cada sesión. Por ejemplo, antes de practicar con nunchaku, contar la historia de las comunidades de Okinawa, su resistencia y cómo transformaron sus herramientas. Luego, en equipo, reflexionar sobre cómo se sienten al entrenar, qué emociones despiertan y cómo ese legado les ayuda a visualizarse más seguros y conectados. De esa manera, el aprendizaje se vuelve más significativo. Esa es una idea fantástica. Las narrativas iniciales no solo capturarían la atención de los chicos, sino que les darían un propósito claro a la práctica, conectándolos con la historia. Y la reflexión posterior en equipo permitiría que procesen sus emociones, refuercen el sentido de pertenencia y visualicen esa seguridad y conexión a nivel grupal, que es justo lo que queríamos.
Me parece un enfoque pedagógico muy redondo. ¿Crees que podríamos añadir algún elemento más para potenciar esa visualización de seguridad? Sí, creo que podríamos incorporar prácticas de visualización guiada. Al final de la sesión, después de la reflexión grupal, podemos llevarlos a un breve ejercicio donde se imaginen a sí mismos usando esas habilidades con confianza, visualizando situaciones donde se sienten seguros y en control. Esa técnica les permite anclar las emociones positivas al movimiento y al espacio, reforzando esa sensación de dominio, tanto físico como mental. Perfecto. Con ese breve ejercicio de visualización final, estás cerrando el ciclo pedagógico perfectamente. Les permites proyectar esas emociones positivas y anclar la sensación de dominio y confianza en sí mismos, tanto física como mentalmente. Creo que hemos creado un plan de clase muy sólido. ¿Hay algo más que te gustaría añadir? Creo que con eso tenemos una base muy sólida. Tal vez podríamos integrar algún pequeño diario de práctica, donde los estudiantes escriban al final de cada sesión cómo se sintieron, qué aprendieron de sí mismos y cómo se relaciona esa práctica con su día a día. Eso puede reforzar la reflexión personal y darle continuidad a su proceso. Esa es una excelente idea para reforzar la reflexión. El diario de práctica puede ser un espacio personal para que profundicen en su autoconocimiento, vean el progreso y encuentren conexiones entre lo que aprenden en la clase y sus vidas diarias, reforzando el valor pedagógico de la corporeidad. Quede solo en la técnica o en la tradición, sino que se arraigue en su vida diaria, ayudándolos a ser más conscientes de sí mismos, de su entorno y de su capacidad de crecer con propósito. Creo que hemos armado un enfoque muy integral. Me parece una excelente conclusión. Al conectar la técnica con el desarrollo personal y la vida diaria, estamos haciendo que la educación física sea mucho más significativa y duradera para ellos. Estoy de acuerdo en que con este plan de trabajo tenemos una base muy sólida. Ha sido un gran debate. Si acaso, podríamos dejar un espacio para que ellos también propongan sus propias prácticas o simbolismos, conectando las armas con otras actividades o valores de su interés. Eso podría darles aún más autonomía y sentido personal al proceso. De acuerdo. Dejar ese espacio para que propongan sus propias prácticas o simbolismos es una manera perfecta de fomentar su autonomía y hacerlos partícipes activos de su aprendizaje. Les permite conectar las armas con sus intereses o valores, dándole un sentido personal y único. Me parece una excelente manera de redondear toda la propuesta.